A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es grato para nosotros nuestro invitado, tener como invitado a Gustavo Redín, el ex coordinador nacional del Comité Ecuatoriano de Defensa del Medio Ambiente, CEDENMA. Con él vamos a tratar algunos aspectos de la realidad ambiental que vive el Ecuador. CEDENMA es una organización que durante muchos años ha trabajado por el equilibrio ecológico. Muchas son las luchas que ha desarrollado en esta línea. Nosotros como Medicina Ecológica inclusive fuimos parte de esta organización y seguimos de corazón siendo parte de CEDENMA. Vamos a tratar algunos aspectos. El primero está relacionado con un proyecto de ley que los asambleístas tienen que analizar y decidir, ¿no es cierto?, para su promulgación. Se trata del capítulo 5 de la Ley Orgánica Ambiental. El capítulo 5 dice relación a los servicios ambientales. Este va a ser uno, o el aspecto central, ¿no es cierto?, de nuestra conversación con Gustavo. Y luego vamos a conocer por boca de Gustavo, que es una persona que está empapada de todo lo que ocurre en materia ambiental en el Ecuador, sobre los principales problemas y las soluciones que ellos han establecido en una especie de agenda para el año 2023. Bienvenido, mi estimado Gustavo. Vamos a comenzar entonces por esto de la ley, la modificación al artículo 5 de la Ley Orgánica Ambiental. Bienvenido. Muchísimas gracias, Walter. Muchas gracias por el espacio y por permitirme expresarme. Una aclaración: es un proyecto de reforma al Código Orgánico del Ambiente y vendría a ser la reforma de los artículos 82, 83, 84, 85 y adjuntaría varios artículos enumerados después del artículo 85. Eso para... Ya. Como me parece buena la aclaración. Uh-huh. Sí. A ver, como para ponernos en contexto, ¿no es cierto? Los artículos o el proyecto de reforma lo que está buscando es la apertura de la comercialización de los servicios
ecosistémicos, lo que normalmente se llama los mercados de carbono, que es lo que contemplan los acuerdos de París. Me parece que es el artículo 5 del Acuerdo de París el que empieza a conversar, o el que contempla, ¿no es cierto?, esta posibilidad de pago por retribución o pago por compensación o pago por contaminación que existe a nivel global en esta idea de descarbonización del planeta. Entonces, ese un poquito es el enfoque, ¿no es cierto?, lo que se quiere. El contexto, ¿no es cierto? El Acuerdo de París. ¿Cuáles servicios ambientales, básicamente? La descarbonización a través de... A través de pago por compensación, pago por no contaminación, pago por retribución o distintas otras metodologías. Realmente... Ya. A ver, aquí hay que entender primero el concepto de servicios ambientales, ¿no es cierto? Este concepto es un poco difuso y no es tan claro. Cuando hablamos de los acuerdos de París estamos tratando más hacia los esquemas de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Los famosos bonos de carbono. Pero servicios ambientales también es la utilización y aprovechamiento del agua, ¿no es cierto? El paisaje puede llegar a ser un servicio ambiental, la biodiversidad puede llegar a ser un servicio ambiental, incluso temas médicos o la medicina o tratamientos que te puedan dar las plantas o la naturaleza puede llegar a ser servicios ambientales. Entonces, con esto... Perfecto, y ahí déjame hacer un paréntesis. Medicina ecológica se define, ¿no es cierto?, como un producto social resultante de la relación armónica entre el hombre y la naturaleza y la cultura. Y fundamentalmente ponemos énfasis a la biodiversidad y a la utilización médica de las plantas medicinales, de las sustancias activas de las plantas medicinales. Claro. Por favor, continúe. Entonces, justo con esa utilización de las plantas medicinales, ese vendría a ser un servicio ambiental. ¿Ya? Entonces, realmente el concepto es bastante amplio. Ahora, en estos puntos y lo que la norma trata va hacia aquellos servicios ambientales que de alguna forma son aprovechables, apropiables o generan algún tipo de beneficio que pueda ser calculable económicamente. ¿Ya? Eso como concepto. Ahora, ¿cuál es el problema, ¿no es cierto?, de la reforma que se está planteando? Y hay que ponerlo en cuenta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la Constitución del Ecuador, en la cual se contemplan los derechos de la naturaleza. En el Ecuador, la naturaleza es un sujeto de derechos, ¿no es cierto? Y esto le da una categoría especial de protección que hasta el momento, desde constitucionalmente, solo tiene el Ecuador. De ahí Panamá tiene una ley de derechos de la naturaleza. Entiendo que Aruba está debatiéndose la reforma. Y por sentencia tenemos Colombia, México y Nueva Zelanda, que tienen el reconocimiento de derechos de la naturaleza, pero por sentencias. Entiendo que Brasil están caminando hacia allá y Argentina y eso. En el Ecuador, ¿no es cierto?, el artículo 74 de la Constitución prohíbe la apropiación de los servicios ambientales, ¿ya? Esta prohibición es una prohibición constitucional que se basa y versa frente a la contradicción que implica el mercantilizar a un sujeto. Si tú le das el reconocimiento de sujeto a la naturaleza, esta capacidad de ser sujeto obviamente es contrario a ser un objeto, por lo tanto no es apropiable y por lo tanto no es mercantilizable. Si es que tú empiezas a mercantilizar los servicios ambientales, estarías contradiciendo la categoría de sujeto que lo planteas. Además que el artículo 74 se lo puso para evitar ciertos problemas que tienen los bonos de carbono a nivel mundial relacionados con apropiación de tierras, despojo territorial a pueblos indígenas, también esta desconexión cultural de los pueblos con el manejo de sus propios territorios e inclusive puede llegar a haber mecanismos extractivos en relación a los servicios ambientales. Gustavo, permíteme una reflexión en este punto, ¿no? Cuando te escucho hablar, parece que me estás dando una clase de la filosofía de Spinoza, ¿no? Es decir, todo tiene alma y no podemos vender el alma a nadie, ¿no es cierto? Los hombres, las piedras, las plantas, los animales tienen alma, ¿no? Y en este sentido me parece etéreo el asunto de los derechos de la naturaleza. ¿No sería más bien, yo te pregunto, ¿no sería más bien pensar
en las obligaciones que tenemos los seres humanos para disfrutar de la naturaleza. Sí, y precisamente allá viene esta conversación, y era por eso el contexto de las explicaciones que parecen etéreos. Cuando hablamos de un sujeto y los derechos que éste tiene, inmediatamente viene el otro lado de la moneda, que son las obligaciones frente a alguien, ¿no es cierto? Si alguien tiene derechos, alguien más tiene una obligación frente a ese sujeto. Y ahí es donde está lo que mencionábamos, las obligaciones que tenemos los seres humanos frente a esta naturaleza, que tenemos varias obligaciones, entre ellas estaría el cuidado, el cumplimiento de sus ciclos vitales, la no extinción de especies, la regeneración, y por último está este artículo, como mencionaba, el 74, que es un poco polémico, que viene a ser la prohibición de la apropiación de los servicios ambientales. Entonces esa ya es la obligación que nos generamos nosotros frente a este sujeto naturaleza. Ya, ya. Específicamente, tú nos has hablado del artículo 82, 83, 85. ¿Qué dicen esos artículos? Verás, los artículos 82, 83, 85 no te los voy a leer textual porque es bastante largo, pero básicamente el resumen de lo que nos decía la norma, el Código Orgánico del Ambiente, estaba pegado al 74. Por eso empecé con el tema de la Constitución, porque en el 74, nuevamente, repito, está la prohibición de la apropiación de los servicios ecosistémicos. Entonces, los artículos del Código Orgánico del Ambiente en ese momento lo que hacía era regular la utilización de los servicios ambientales sin la apropiación de los mismos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, porque el mismo artículo 74 te menciona que si bien está prohibida la apropiación, los seres humanos pueden aprovechar de estos servicios, ¿no es cierto? Y el Estado será el encargado de regular este aprovechamiento. Entonces, la norma estaba regulando con el mismo criterio, nos daba ciertos elementos de cómo esto funciona, con los bloqueos constitucionales que en sí tienen, y eso es lo que mencionaban estos artículos. Ya. ¿Okay? Pasemos a otro asunto que sin duda tiene relevancia fundamental, es decir, ya vemos los estragos del cambio climático, por ejemplo, ¿no? De la depredación de la biodiversidad en el planeta, los tremendos problemas respecto del agua, otros problemas, los problemas de la minería, que está vinculado a su vez con la cuestión política, seriamente. Se dice pues que los pequeños mineros, sobre todo, no sabemos si los grandes también, ¿no? Pero utilizan la minería como pretexto para lavar dinero mal habido. Entonces, ¿cómo resumirías tú los grandes problemas ambientales que tiene el Ecuador y estos cómo los vinculamos, ¿no es cierto?, con la Agenda 2030, ¿no es cierto?, que básicamente nos habla de soluciones. Claro. Por favor. A ver, los grandes problemas ambientales que tiene el Ecuador están relacionados, yo creo que es justo en una falta de interés del Estado de la protección del mismo ambiente, ¿no es cierto? Empezaste diciendo que los mineros pequeños o los pequeños mineros utilizan la minería para lavar dinero. Eso entiendo que pasa, con riesgo de equivocarme, en la mayor parte del sector, ¿no es cierto? La minería, que es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando ahora como país, realmente nos genera muchísimas aristas de problemas desde muchísimos espacios, y no indudablemente y no exclusivamente, más bien a lo que se denomina como minería ilegal o lo que se denomina como pequeña minería, sino también a lo que se le denomina, a mi juicio de manera equivocada, como minería legal, y la minería a gran escala, empresas internacionales y demás. Para hacerte muy corto el resumen, ¿no es cierto?, nos enfrentamos al gran problema social y ambiental que implica la explotación minera en el país. Lamentablemente, los yacimientos mineros se encuentran en las zonas más mega biodiversas del Ecuador, ¿no es cierto? Están en los últimos remanentes de bosque. Uno de los ejemplos es Yurimagua, por ejemplo, la concesión Yurimagua en INTAG, que estaba en una de las últimas espacios de bosque que quedan en INTAG, y es un bosque siempre verde, multidiverso, con un montón de especies, muy rico en biodiversidad.
Y precisamente ahí es donde se pretendía hacer minería a cielo abierto, poniendo en riesgo este espacio. Y después, algo que se repite en todas las concesiones, viene la conflictividad social, porque efectivamente no se cumple el derecho a la consulta ambiental, que es un derecho consagrado en la Constitución, inclusive desde el 98, no es un invento de la Constitución del 2008, y la consulta ambiental realmente el Estado se lo ha pasado por encima y no verifica como un derecho que debe ser cumplido, cuando el objetivo final de este derecho es tratar de buscar dónde están los puntos críticos en una sociedad y poder tratar de mantener un tejido social saludable y que no se rompa. Cuando vulneramos este derecho, ¿no es cierto?, se entra con el uso de la fuerza, no se consulta a las personas, básicamente tú tienes tu casa y te dicen en tu patio trasero, sin preguntarte y sin que tú opines nada, voy a hacer un hueco gigantesco y voy a ponerte un montón de basura al lado de tu cocina y tú tendrás que estar feliz con eso. Y eso es lo que está pasando y va a pasar con la explotación minera en el país. Además de este, que es un problema grave, ¿cuál otro señalarías como grave y que está en la mira de SEDENMA? A ver, las políticas públicas en general me parece que tenemos que revisar mucho los modelos de monocultivos extensivos, ¿no es cierto?, que tenemos en el país. La palma africana, por ejemplo, puede llegar a ser un problema por el nivel de extensiones territoriales que necesita, generando deforestación, ¿no es cierto? Me parece que otra industria donde deberíamos poner los ojos está evidentemente en la pesca indiscriminada que se da en las costas. Tenemos los camaroneras que utilizan de los manglares y este tipo de industrias. Un paréntesis con esto y algo que sí quisiera aclarar en la conversación es que el señalar estas industrias o estos sectores no significa que como ambientalistas o personas que estamos preocupados por los derechos de la naturaleza nos opongamos al trabajo, nos opongamos a la industria o nos opongamos al desarrollo, entre comillas, del desarrollo económico, sino que más bien lo que pedimos es justo que se hagan las cosas bien hechas. O sea, por excusa de desarrollo, por la excusa de generar fuentes de empleo, por la excusa de buscar ingresos que al final del día todo el mundo necesita, no podemos pasarnos por encima los derechos que tenemos ni los derechos constitucionales y por lo tanto tampoco el bienestar de todos los otros ecuatorianos. Al final del día, si deforestamos un bosque en beneficio de una sola empresa, quien paga los pasivos ambientales somos todos y eso no está cuantificado, ¿no? En esta parte, permíteme hacer también una reflexión en torno a otro de los posibles problemas que estamos soportando en el Ecuador. Y es una agricultura muy contaminada con químicos, con agrotóxicos. Y la solución ya bastante avanzada sería sustituir la urea por la azoya. Azoya es una asociación de una alga con una bacteria anabaena que permite captar el nitrógeno del aire. Eso a su vez permite producir alimentos con proteínas bien plegadas. Y claro, si tenemos proteínas bien plegadas, si ingerimos proteínas bien plegadas, estamos previniendo las enfermedades. ¿Se han planteado en SEDENMA este tipo de posibilidades, de problemas y soluciones? Sí, realmente es una de las aristas que tenemos, ¿no es cierto? Hay miembros del SEDENMA que trabajan efectivamente en el tema de la agroecología, formas como la permacultura, la agroforestería, que buscan salirse de este círculo de producción ligado, como dijiste, en los agrotóxicos, ¿no es cierto? Que al final del día nos están asesinando a todos. Inclusive, ¿no? El año pasado salió un informe, me parece que de la Red de Guardianes de Semillas, en los cuales se hizo un análisis de los vegetales de los supermercados tradicionales de la ciudad, y se encontró que el 90% de los productos que consumimos tienen niveles elevados, inclusive prohibidos, por ejemplo, por la Unión Europea, de agrotóxicos en el producto final.
Entonces, al final del día, nos estamos envenenando. O sea, al final del día, el consumo de estos productos nos está haciendo daño. Y eso se debe también a un modelo de producción, ¿no es cierto? Que es el modelo justo de los monocultivos, cuando existen otras alternativas y otras aristas que, si bien pueden ser amigables con el medio ambiente, que no generan los problemas ambientales que tienen los agrotóxicos, y al mismo tiempo son beneficiosos para los seres humanos porque no estamos consumiendo productos con exceso de toxinas. Excelente, ¿no? Excelente, Gustavo. Me hace recordar el trabajo que Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica inició hace 40 años con los huertos familiares en el Comité del Pueblo número 2. Entonces se llamaba Comité del Pueblo número 2, ahora se llama Colinas del Norte, ¿no? Y es yo diría, es un barrio marginal modelo en Quito, porque es sobre todo la autogestión de la gente la que hizo posible esto, ¿no? Los huertos medicinales para lograr una alimentación sana y luego el excedente venderlo en el mercado, ¿no? Una forma de vida, una forma de mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Y tener ingresos suficientes, ¿no es cierto?, para tener una vida, llevar una vida decente. Bien, en este punto también, y así en forma resumida, vamos a hablar sobre la agenda, si podemos llamar agenda, ¿no es cierto?, que se ha trazado SEDENMA, el Comité Ecuatoriano de Defensa del Medio Ambiente y la Naturaleza, para el 2023. Sí, ya nos están indicando que se nos ha terminado el tiempo, pero tú nos vas a resumir en poco tiempo, ¿no es cierto?, los principales elementos de esa agenda. Muy rápidamente, los principales elementos de la agenda sí es la lucha en contra de la voraz actividad minera, ¿no es cierto?, que se está desenvolviendo a través de la protección de los derechos constitucionales, que es la protección de los derechos de la naturaleza y la consulta ambiental, que a la final es un derecho humano, pero que está ligado a los temas ambientales y a los derechos de la naturaleza. Paralelamente tenemos una visión justo en estas alternativas a las actividades contrarias a la naturaleza y al ambiente, ¿no es cierto?, en los cuales hemos tratado de explorar espacios como mencionamos antes, la permacultura o estos otros modelos de producción sostenible, y al mismo tiempo estamos regresando a ver a los mares en plan de hay que entender que el océano es uno de los principales captores de carbono del mundo, es uno de los principales balanceadores del cambio climático, y si es que se mantiene una extracción expansiva e irresponsable, realmente estaríamos afectando todo lo que está pasando en el planeta. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción haber conocido, ¿no es cierto?, lo que se propone Gustavo Redín y el SEDENMA, el Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y del Medio Ambiente, para el 2023. Todo en función de mejorar la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Con esto nos despedimos y le agradecemos. Walter, muchísimas gracias. Gustavo, ¿no es cierto?, por esta linda disertación, y les esperamos para el próximo programa. Muchas gracias. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica,
un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina ecológica,